Pero, ¿usted está escuchando? ¿Están hablando? Ah, no, todavía no sé. Conflicto armado, consecuencias de las convenientes. Sí, no hay audio, dice. No, esta sí es información. Nada. Es que era un conversatorio. Y vamos reconociendo y procesando la información. Ahorita sí. Y esto no solamente tiene consecuencias en los individuos, sino también en las comunidades. Nosotros podemos darnos cuenta que cuando llegamos a un territorio o a otro, y eso es algo que de manera anecdótica me ha pasado también acá, nuestras investigaciones las hemos hecho principalmente en el departamento de Antioquia, y cuando uno sale del departamento de Antioquia, del territorio antioqueño, que también ha sido muy afectado por el conflicto, se da cuenta que hay afrontamientos que maneja la gente en otros territorios que no son iguales a los de acá. El tema, y eso lo hablaba con otro colega a la hora del almuerzo, la reactividad en la respuesta, la forma como se percibe la amenaza es muy diferente, y eso también a su vez trae otra serie de consecuencias alrededor de cómo leemos al otro y también cómo le respondemos al otro frente a una situación que nosotros, por nuestra exposición a eventos estresantes, sentimos como potencialmente amenazante. Entonces, no es de gratis que cuando estamos expuestos o estamos con nuestra salud mental, nuestra manera de procesar la información y de leer el entorno va a ser diferente a como lo podemos tener en un entorno enriquecido, en un entorno protegido y en un entorno acompañado por otra serie de factores de protección, como puede ser la escolaridad, como puede ser la atención en salud y otros que se pueden presentar en un territorio que sea mucho menos vulnerable que el que está expuesto en ocasiones o en muchas ocasiones al conflicto. Como lo decíamos, consecuencias en las comunidades, y esto también entonces nos da una serie de pistas alrededor de qué es lo que hemos investigado. O sea, cómo llegamos a una comunidad, cómo analizamos estas situaciones, cómo las evaluamos, cómo caracterizamos y hacemos una lectura de esta comunidad, de esas afectaciones en salud mental, y cómo podemos llegar y contar con una evidencia que sea trazable, pero que a su vez nos permita tener un enfoque diferencial. A lo largo de las charlas que hemos tenido en este día de hoy, se ha hablado de técnicas que son muy novedosas, muy interesantes, pero que muchas veces, por los requisitos, por la tecnología que se tiene que manejar, tienen que estar encerradas en un laboratorio. Entonces, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, que una persona que está en el Amazonas, que tiene que andar en Chalú para otro, vaya a hacerse un electroencefalograma a un centro de salud, o vamos a aplicarle una técnica de neurofeedback, por ejemplo, que no estamos diciendo que sea buena ni mala, son técnicas que ya han probado su efectividad, pero que de todas maneras para esos contextos pueden ser muchas veces muy poco accesibles. Entonces, ¿cómo abordamos esas consecuencias y cómo empezamos a hacer esa lectura de afectaciones de salud mental, afectaciones neurobiológicas que se pueden dar producto de esta exposición prolongada al conflicto armado? Y si nos pasa, las neurociencias sociales, la psicología y las comunidades nos empiezan a dar respuestas. ¿Y respuestas en qué líneas? En líneas de evaluación, en líneas de promoción del bienestar, que es una forma también de leer la salud mental. Y neurociencias sociales, alrededor de esos medios de evidencia que pueden ser replicables y trazables para poder identificar esos cambios, esas líneas de base de un antes y un después. Muchas veces no es posible tratarlas, u otras veces no tenemos los antecedentes. ¿Qué pasó con esa persona antes de? ¿O este tratamiento efectivamente sí funciona o no funciona con esta persona? ¿Cuál es el enlace? Cognición social y evidencia. Muchas veces las narrativas pueden ser muy interesantes. El trabajo con comunidades y leer las comunidades es un ejercicio necesario en el tema de salud mental y conflicto armado. Pero no nos podemos quedar en la narrativa. Hay unas afectaciones y no podemos leer igual a una persona que ha sido deprivada socioculturalmente en un territorio afectado por la violencia,
a una persona que cuenta con las oportunidades y con una ruta de atención en salud mental, en educación y otros medios y otros recursos en su comunidad. Otro punto de enlace, el estrés postraumático, que la literatura ha hablado extensamente de cómo el estrés y los traumas afectan y llegan y generan un antes y un después en el comportamiento y la salud mental de sujetos y en este caso también de comunidades. Y eso también a su vez, si nos vamos a otros niveles de interpretación, afecta la empatía, la toma de decisiones y la moralidad. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos un escenario de laboratorio muy interesante que ha mostrado efectividad. Tenemos terapias basadas en la evidencia que han mostrado efectividad, que si estamos en el entorno enriquecido podemos potencialmente acceder a ellas. Pero entonces, ¿qué pasa con el entorno que no las tiene? Entonces, hay que adaptarnos si queremos que las comunidades realmente se beneficien de estos elementos, a no que Mahoma venga a la montaña, sino que la montaña vaya a Mahoma. Entonces hay que empezar a buscarnos las metodologías para el trabajo con comunidades, que eso ha sido parte del reto que hemos desarrollado a lo largo de los proyectos de investigación. Y esto ha generado unos impactos o sea, no solamente desde el conflicto armado, sino de la exposición a la violencia y cómo por más de 60 años hemos escuchado a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestros padres contar alguna historia relacionada con el conflicto. Creo que si hay una persona en este auditorio o en las salas de Zoom que no haya tenido una historia en su familia asociada al conflicto armado en Colombia, que sea colombiano, obviamente, si es de otro país, pues puede que su realidad sea otra diferente. Pero si es colombiano y tiene menos de 100 años, todos van a tener algo que decir del conflicto armado, sea de manera directa o indirecta, y eso a su vez, esas historias acumuladas, esas experiencias acumuladas, afectan el comportamiento y el procesamiento cognitivo. Aquí, digamos, para no herir susceptibilidades, empiezan a generar imágenes por inteligencia artificial como para no hablar de territorios específicos, pero sí, digamos, de una realidad que sí habla de territorios deprivados, territorios vulnerados, territorios revictimizados por diferentes formas de violencia. Y eso entonces, ¿cómo hacemos con territorios vulnerados, con terapias basadas en la evidencia? ¿Cómo entramos a las comunidades? ¿Cómo hacemos para evaluar la salud mental? O sea, son como tantas cosas juntas que, contame cómo vamos a hacer eso, con qué se come y qué vamos a hacer con eso. Entonces, por una parte, es empezar a tratar la evidencia neurocientífica como un elemento que nos permite caracterizar, pero también nos permite diferenciar los diferentes tipos de afectación que se pueden dar por la violencia prolongada. Identificar esas consecuencias psicológicas y sociales, no solamente desde la etiqueta de estrés postraumático. Ya sabemos que los veteranos de guerra tienen estrés postraumático, ya sabemos que la persona que esté expuesta a la guerra tiene estrés postraumático, pero ¿qué pasa con otros componentes emocionales? ¿Qué pasa con la forma como yo leo el mundo? ¿Qué pasa con la forma como yo interactúo con ese mundo? ¿Qué pasa con la forma como yo me comporto frente al otro? ¿Es realmente una forma empática de comportarme o es una forma defensiva para comportarme porque puedo estar leyendo las claves o leyendo la emocionalidad del otro como algo potencialmente amenazante? Esos son algunos elementos que hemos ido encontrando a lo largo de la comunicación y de la interacción con las comunidades, que nos ha permitido identificar factores de riesgo, pero también factores de resiliencia en esas poblaciones que han estado expuestas al conflicto armado. ¿Cómo sería la aplicación de las neurociencias sociales al trabajo con comunidades? Por una parte, la neurociencia social a través de técnicas como las tareas computarizadas que les mencionaba la doctora Herrera ahorita, son medios donde podemos acceder y podemos llegar con un equipo de cómputo a una comunidad y a un grupo poblacional y analizar cuáles son esos patrones de respuesta y de tiempo de respuesta que pueden tener frente a una tarea emocional, frente a una tarea cognitiva.
No me voy a extender en eso porque Edward ya va a desarrollar el tema con más evidencia, pero básicamente es poder caracterizar estos elementos. Pero también intervenciones. Ole. Listo. Estrategias, pero entonces ¿esto qué nos va a permitir? Estrategias de construcción y reconciliación. Saber qué es lo que nos pasa, cómo estamos afectados y cómo está nuestra salud mental afectada nos permite buscar esas maneras de reconciliarnos y construir paz. Promover la salud mental y el bienestar en las comunidades afectadas. No solamente somos individuos, también somos individuos inmersos en una comunidad y en una sociedad. Y esto también a partir de la experiencia, no solo de las comunidades, sino también de nosotros mismos. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Esas caracterizaciones en conflicto en departamentos de Antioquia. Se hizo un ejercicio reciente con el departamento del Valle del Cauca para la evaluación y caracterización de esas afectaciones en comunidades y se han implementado intervenciones en salud mental y cognición social que han sido exitosas, no solamente para personas afectadas, sino dejar capacidad instalada con los facilitadores de las comunidades. ¿Cuáles son los desafíos y las oportunidades? La identificación de las limitaciones que cada comunidad tiene, no solamente por el territorio, sino también esas limitaciones que los mismos campos de conocimiento nos pueden poner en algún momento en la neurociencia, en la psicología y las comunidades. Diálogo de saberes, esa ha sido otra palabra clave que se ha manejado a lo largo del evento. Es importante no quedarnos con un discurso cajanegrista y cerrado, es promover ese enfoque en multinivel y ese diálogo de saberes entre disciplinas. Y el trabajo con comunidades, como lo han mencionado también, con consideraciones éticas y basadas en la evidencia. No todos nos comportamos igual, pero sí podemos tener medios de evidencia que nos permitan tener trazabilidad, replicabilidad con enfoque diferencial. A manera de conclusión, esto nos permite llamar a la acción. No nos quedemos solamente con saber y saber y saber y saber, sino como, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la metodología con la que vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a impactar en la política pública y en esas mesas de trabajo que se están desarrollando, no solo en las ciudades, sino en las comunidades? Y el potencial que puede tener las neurociencias para contribuir a la construcción de paz y a la promoción de salud mental en comunidades y territorios. Si hay alguna pregunta, la hacemos al final, ¿cierto? Listo. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Sandra, por esas temáticas tan